Espera un momento. Antes de que vuelvas a comer papaya como siempre, necesito que prestes mucha atención, porque aunque esta fruta tropical es considerada un verdadero tesoro para la salud, la mayoría de las personas, especialmente después de los 50 años, cometen errores que les impiden aprovechar todos sus beneficios. Y lo peor es que algunos de esos errores pueden incluso estar dañando tu organismo en lugar de ayudarlo. Quédate hasta el final, porque hoy te voy a revelar los 7 errores más comunes que cometen los adultos mayores al consumir papaya, y lo más importante, cómo evitarlos. Te aseguro que cuando termines este video, nunca más volverás a mirar esta fruta de la misma manera. Así que dale un like, suscríbete y activa la campanita, porque la información que viene podría cambiar tu salud para siempre. La papaya, también conocida como lechosa o fruta bomba en algunas regiones, ha acompañado a las civilizaciones tropicales durante miles de años. Se le reconoce como una fruta medicinal, rica en enzimas como la papaína y la quimopapaína, en antioxidantes, en fibra y en vitaminas esenciales como la vitamina A, la vitamina C y el ácido fólico. Sin embargo, la realidad es que no basta con comer papaya de cualquier forma para obtener todos sus beneficios. Con el paso de los años, especialmente después de los 50, el cuerpo cambia, la digestión se vuelve más lenta, la absorción de nutrientes se reduce y aparecen problemas comunes como inflamación, estreñimiento, colesterol elevado o presión arterial alta. Aquí es donde la papaya puede convertirse en un aliado natural poderoso siempre y cuando se consuma correctamente. Y aquí entramos en el tema central, los 7 errores más frecuentes que cometen las personas mayores al comer papaya. Error número 1. Comer papaya demasiado madura o en mal estado. Mucha gente cree que mientras más blanda esté la papaya, más dulce y mejor será. Y aunque es cierto que la maduración aumenta el dulzor, una papaya demasiado madura puede fermentar, acumular bacterias y perder gran parte de sus enzimas activas. Peor aún, puede provocar malestar digestivo, gases o incluso diarrea en personas sensibles. Imagina esto. Una fruta que debería ayudarte a mejorar la digestión termina empeorando tus síntomas simplemente porque la consumiste en mal estado. El consejo aquí es claro. Busca siempre papayas con una piel amarilla anaranjada uniforme, sin demasiadas manchas oscuras ni partes blandas. Una papaya madura al punto correcto es firme, jugosa y con un aroma fresco y dulce. Error número 2. Comer papaya en exceso, creyendo que más es mejor. La papaya es saludable, sí, pero como todo alimento, debe consumirse con moderación. Muchos adultos mayores, al escuchar que la papaya ayuda al estreñimiento o que mejora la digestión, terminan comiendo porciones exageradas todos los días. ¿El resultado? Un exceso de fibra y enzimas que puede causar diarrea, malestar estomacal y hasta desbalances en la flora intestinal. La clave es la moderación. Una porción de una taza al día, o una rebanada mediana, es más que suficiente para aprovechar sus beneficios sin riesgos. Error número 3. Combinar la papaya con alimentos inadecuados. Este error es muy común. Muchas personas comen papaya como postre justo después de un plato cargado de carnes, frituras o lácteos pesados. El problema es que, aunque la papaya facilita la digestión, si la mezclamos con alimentos muy grasos o pesados, su efecto se reduce y puede generar fermentación en el estómago. El mejor momento para comer papaya es en ayunas, como desayuno ligero o como snack entre comidas. Así, sus enzimas digestivas trabajan de manera óptima y preparan al cuerpo para absorber mejor los nutrientes. Error número 4. Despreciar las semillas de la papaya. La mayoría tira las semillas de la papaya a la basura, sin saber que contienen compuestos antibacterianos y antiparasitarios, además de grasas saludables que protegen el hígado y los riñones. Estudios científicos han demostrado que el consumo moderado de semillas de papaya puede ayudar a combatir parásitos intestinales y mejorar la salud digestiva.
Eso sí, no se deben consumir en exceso, porque pueden resultar demasiado fuertes para el estómago. Lo ideal es secarlas, molerlas y consumir una cucharadita en batidos o ensaladas 2 o 3 veces por semana. Error número 5. Conservar la papaya de forma incorrecta. Otro error frecuente es dejar la papaya cortada a temperatura ambiente por horas o incluso días. Esto no solo hace que pierda nutrientes, sino que también favorece la proliferación de bacterias y hongos. Lo correcto es guardar los trozos en un recipiente hermético dentro del refrigerador y consumirlos en un máximo de 48 horas. Además, nunca la mezcles con frutas muy ácidas como la piña o los cítricos en el mismo envase, porque acelera su descomposición. Error número 6. Pensar que la papaya es solo un laxante natural. Muchas personas mayores ven la papaya únicamente como una fruta para el estreñimiento, pero se olvidan de que también es un potente antiinflamatorio y antioxidante. Sus compuestos ayudan a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, mejorar la salud de la piel, fortalecer las defensas y hasta prevenir el daño celular que acelera el envejecimiento. Si solo la usas como remedio rápido para ir al baño, estás perdiendo la oportunidad de aprovechar un cóctel natural de nutrientes que rejuvenecen tu organismo. Error número 7. Creer que todas las papayas son iguales. Existen distintas variedades de papaya y no todas tienen la misma concentración de nutrientes. Por ejemplo, la papaya hawaiana suele ser más dulce y pequeña, mientras que la mexicana es más grande y con un sabor menos intenso. Aunque ambas son saludables, la papaya de pulpa rojiza contiene mayor cantidad de licopeno, un antioxidante que protege el corazón y la próstata. Saber elegir la variedad adecuada para tus necesidades es un detalle que marca la diferencia. Aquí te dejo unos ejemplos. Imagina a una mujer, de 68 años, que durante años sufrió estreñimiento y gastritis. Ella solía comer papaya madura en exceso después de comidas pesadas, pensando que así mejoraría su digestión. Pero lejos de ayudarla, terminaba con dolor abdominal. Solo cuando aprendió a consumirla en ayunas, en la cantidad correcta y cuidando su frescura, empezó a notar cambios positivos. Su digestión mejoró, su piel se volvió más luminosa y hasta sus análisis de colesterol reflejaron mejoría. O el caso de un hombre de 72 años que siempre tiraba las semillas. Un día, tras leer sobre sus propiedades, comenzó a usarlas molidas en sus batidos 3 veces por semana. Al cabo de un mes, notó menos hinchazón abdominal y una sensación de ligereza que hacía tiempo no sentía. Estos ejemplos nos recuerdan que los pequeños cambios hacen grandes diferencias. En conclusión, como ves, la papaya no es solo una fruta tropical cualquiera, es un alimento medicinal, lleno de enzimas digestivas, antioxidantes y nutrientes que pueden transformar tu salud, especialmente después de los 50 años. Pero todo depende de cómo la consumas. Evita los 7 errores que te acabo de revelar. 1. No la comas demasiado madura o en mal estado. 2. No abuses de la cantidad. 3. No la combines con comidas pesadas. 4. No tires sus semillas. 5. No la conserves de manera incorrecta. 6. No la uses solo como laxante. 7. No creas que todas las papayas son iguales. Si aplicas estos consejos, convertirás a la papaya en una aliada poderosa para tu longevidad, tu energía y tu bienestar diario. Ahora te toca a ti. ¿Cometes alguno de estos errores al comer papaya? Escríbelo en los comentarios, quiero leerte. Y si este video te ayudó, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y familiares y suscribirte al canal para recibir más consejos de salud natural que realmente funcionan. Recuerda, la papaya puede ser tu mejor medicina, pero solo si la consumes de la forma correcta. Nos vemos en el próximo video.